Dios los bendiga a todos mis hermanos, sean bienvenidos a este lugar que nuestro Señor nos permite para podernos reunir y poder alabar y bendecir su nombre, entregarles esa hermosa ofrenda de alabanzas. Sean todos bienvenidos, todos aquellos hermanos y amigos que nos ven a través de las redes. Mi Señor los bendiga a todos. Vamos a dar inicio en esta tarde-noche a estudiar un poco, a reflexionar un poco en la palabra del Señor. Pero no podemos dar inicio sin antes pedirle su autorización a Él, que sea Él quien nos permita, a través de su Santo Espíritu, poder discernir su palabra, para poder alimentarnos nuestro espíritu. Les pido de favor que se pongan de pie, inclinen sus rostros y pidámosle al Señor de su autorización para poder tener ese privilegio hermoso de leer su palabra. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre que habitas allá en las alturas de los cielos, elevamos esta oración a ti, mi Dios, en primer lugar dándote gracias, Señor, dándote gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor. En este momento, Señor, te agradecemos por un día más, mi Dios. Te agradecemos, Señor, por este privilegio hermoso que nos permites para reunirnos con tu iglesia, Señor, para poder, Señor, venir a alabar y bendecir tu nombre, mi Dios. En esta oportunidad, Señor, te pedimos y te suplicamos que seas tú, mi Señor, dándonos la autorización necesaria, mi Señor, y derramando sobre todos y cada uno de nosotros acá reunidos y sobre aquellos hijos tuyos, Señor, que nos ven a través de las redes sociales. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, y podamos entender tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Esta tarde, noche, mis hermanos, vamos a estar reflexionando un poco, hablando un poco de la palabra, acerca de algo que nosotros muchas veces hablamos. Casi siempre lo tenemos en nuestra boca al decirlo, pero a veces no meditamos un poquito qué es lo que estamos diciendo o por qué lo estamos diciendo. Es nuestra forma de hablar continua cada día. Vamos a hablar de nosotros como cristianos cuando a través de diferentes situaciones que nos pasan, decimos con nuestros labios que sea la voluntad de Dios. Como dijo nuestra hermana, y la conexión que nuestro Santo Espíritu nos permite, vamos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Por qué de la voluntad de Dios? Porque eso es lo que todos nosotros, como sus hijos, tenemos que saber y tener bien claro. No hay manera que nosotros vayamos a ignorar cuál es la sagrada voluntad de nuestro Padre Celestial. Quisiera que me acompañaran en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, en su capítulo 2, versículos 16 y 17. Amén, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Al leer esto, hermanos, quisiera que reflexionemos en nuestras vidas y pensemos cómo nosotros creemos que es la voluntad de Dios para nosotros. No pensemos en general, pensemos cada uno de nosotros
cuál es la voluntad de Dios según nuestro propio entendimiento. Es bueno que reflexionemos siempre estos pequeños detalles, hermanos. La voluntad de Dios, como lo dije, es algo sagrado, que todo cristiano debe de cumplir, debe de procurar seguir lo que nuestro Señor nos pide. Pero no es obligatorio. Usted decide, así como usted decidió aquel día y fue a bautizarse y aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Una decisión personal. La voluntad del Señor nosotros la tenemos que cumplir si es que nosotros así lo queremos. Nosotros decidimos, de la misma manera que decidimos si hacemos el bien o hacemos el mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó así, libres, para que tomemos nuestras decisiones. Difícil de verlo cuando tenemos el privilegio de tener todos y cada uno de nosotros una Biblia en la cual está escrito lo que el Señor quiere de nosotros. Si me acompañan al libro de los Efesios, en su capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a estar viendo en el versículo 17, dice la carta de los Efesios: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Repito, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Esto nos da a entender la importancia que tiene que tener cada hijo del Señor en saber cuál es la voluntad de su Padre Celestial. La voluntad de nuestro Padre, del Creador de todo lo que existe, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos y amigos, ya ha sido revelada. La voluntad del Señor no hay que descubrirla, no hay que explicarla. Solo la vamos a conocer si leemos adecuadamente la Biblia, dándole el tiempo y dándole la importancia que se merece. No hay otra manera. No vamos a agarrar la palabra del Señor en tiempos difíciles para ver si encontramos un texto mágico que nos quite el problema. Vamos a buscar la Biblia para saber más del Señor y para tratar de cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo la vamos a leer? Cuando estemos tranquilos, hermanos. No cuando estemos en angustias. ¿Cómo la vamos a leer? Despacio. No a la carrera. Aquí no hay una meta que el que lee primero la Biblia se gana un premio. Aquí lo importante es leerla repetidamente en una comunicación directa con lo que estamos leyendo. Eso es una de las primeras cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia, mis hermanos y mis amigos que me escuchan en este momento, la Biblia no es una simple literatura, no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios revelada a nosotros. Desde ese punto tenemos que darle esa importancia. Y sepamos, hermanos, que mientras más leemos, más nos alimentamos. Mientras más leemos la Biblia, nuestro espíritu sigue reforzándose. Si no leemos la Biblia, ¿cómo se va a alimentar usted? Pregúntese, ¿cómo usted puede sentir esa paz en su espíritu si usted no lee la palabra del Señor? Todos tenemos la oportunidad en este tiempo de tener una Biblia.
Todos tenemos tiempo, hermano y amigo. Nosotros decidimos si ocupamos ese tiempo para leer de la palabra del Señor y para saber cuál es su voluntad, porque ya está revelada y está escrita acá, en estos libros que le llamamos Biblia. Acompáñame de nuevo a la primera carta de Juan, primera epístola de Juan, en su capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad. Esa es la clave, mis hermanos y mis amigos. Nosotros no podemos solo pedir y pedir y pedir. Aprendamos a leer en la palabra del Señor cuál es la voluntad de nuestro Creador. Aprendamos a seguir la dirección del Santo Espíritu de Dios. No sigamos lo que a veces nos domina, que es principalmente la carne. Aprendamos y estudiemos cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y escuchemos, dejémonos guiar por el Santo Espíritu de Dios. Porque si nosotros somos cristianos, o a veces decimos que somos cristianos, esa es cosa personal de cada quien. Y todas las veces que hablamos, tenemos siempre en nuestra boca la palabra del Señor. Y hablamos de la palabra del Señor. Porque la estudiamos como debe de ser. ¿Cuál es el resultado? De tanto estudiar y hablar la palabra del Señor, esa palabra llega a tu corazón y se cimienta. Porque la estás estudiando, la estás viviendo y la estás hablando. Y cuando se cimienta en el corazón, mis hermanos y amigos, es cuando llega el cambio en el cual Dios quiere que estemos nosotros. Ese verdadero cambio que viene cuando nosotros lo hacemos desde nuestro corazón. Porque la palabra ha hecho su fruto. La palabra ha entrado en nosotros y la vivimos. No solo la hablamos. Porque aquí está el otro lado de la moneda. A veces somos bien inteligentes y sabemos mucho de Biblia. Y hablamos de Biblia. Pero no pasa de nuestros labios. No entra a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser. Quisiera que leyéramos lo que dijo el profeta Isaías. Acompáñenme al libro de Isaías en su capítulo 29. Isaías capítulo 29, en su versículo 13. Decía el profeta Isaías, hablando de la ceguera e hipocresía de Israel en ese tiempo. Dice a la letra: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La palabra del Señor es de ayer, es de hoy y es de siempre. Un texto bíblico muy claro que puede aplicar para cada uno de nosotros, mis hermanos y mis amigos, si no ponemos nuestro mayor esfuerzo para que esa palabra llegue a nuestro corazón y dé el resultado que da en toda aquella persona que busca del Señor, de verdad.
no simplemente hablándolo, viviéndolo. Y sepan, mis hermanos, quiero ser claro en esto, que no debemos confundir cuál es la voluntad de Dios con cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Son cosas muy diferentes. El plan de Dios para nuestras vidas, mis hermanos, no está definido y solo lo vamos a comprender hasta que se cumpla. Y no se basa a porque nosotros seamos obedientes, no se basa en eso. El plan de Dios se cumple, mis hermanos, porque mi Dios al que yo y usted le sirven es un Dios soberano. Y el plan de Dios se cumple sí o sí. Eso no puede cambiar. En cambio, la voluntad de Dios, usted decide si usted la quiere hacer. Si usted quiere seguir y cumplir la voluntad de Dios. El plan de Dios se hace sí o sí. Nuestro Dios es soberano y todopoderoso. Quisiera que leyéramos en el libro de Romanos, en su capítulo 12, libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Capítulo 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformándoos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a lo que sabemos según nosotros. No nos conformemos, hermanos, nunca. Sigamos buscando del Señor. La vida es así. El Señor nos da un día más de vida, tenemos que seguir buscando de Él. Si seguimos de Él, de la mano de Él, cada día que Él nos regala de vida, vamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros con Dios somos más que vencedores. Pero nosotros sin Dios, mi hermano y mi amigo, no somos nada. Analice su vida y se dará cuenta las veces que hemos fracasado porque nos hemos olvidado de nuestro Padre Celestial, de lo que Él nos ha enseñado, de cuál es su voluntad. Y la voluntad del Señor la puede encontrar a través de todos los libros de la Biblia. Vamos a leer nada más unos cuantos por cosa de tiempo, y quisiera que tomáramos la epístola de Pedro en su primera epístola, primera de Pedro, vamos a leer empezando por el capítulo 1. Vamos a leer unos cuantos ejemplos como la Biblia nos dice cuál es la voluntad de nuestro Creador Padre Celestial, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice primera de Pedro, en su capítulo 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gloria al Señor. Un ejemplo bien claro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer otro, hermanos. En el mismo libro de Primera de Pedro, busquemos ahora el capítulo 2 y leamos el versículo 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Dice la palabra, la leche espiritual no adulterada. ¿Dónde vamos a encontrar y saber la voluntad de nuestro Señor? En sus sagradas escrituras. ¿Cómo la vamos a saber? Estudiándola, leyéndola. No hagamos ese mal hábito, mis hermanos, de nada más escucharla porque otras personas están hablando de ellas. Es bueno escucharla, pero agarre su Biblia, mi hermano, mi amigo, léalo. No se deje guiar solamente por lo que un hombre está hablando, porque a veces las palabras suenan bonitas, pero están cambiando lo que es la esencia de la palabra dada por nuestro Señor, para que todos lo escuchamos, lo leamos y lo entendamos. No nos dejemos guiar solamente por lo que escuchamos. Tenemos una Biblia, hermanos, leámosla, démosle tiempo. Siguiendo en el capítulo 2, si ahora leemos el versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Otra voluntad del Señor. Nosotros sabemos a qué se refiere la palabra cuando habla de personas insensatas. Pero la voluntad de Dios es que si nosotros la sabemos, tenemos que hacer ¿qué? Hacer el bien. Esa es la voluntad de mi Padre Celestial, que a pesar de todo, procuremos hacer el bien. Ahora quisiera que fuéramos a Efesios, en su capítulo 6. Libro de Efesios, en su capítulo 6, versículos 5 al 8. Una palabra muy clara. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. ¿Qué nos da a entender la palabra del Señor? Que todo lo que hacemos, mis hermanos, incluso hasta cuando vamos a trabajar, porque es un mandato del Señor que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer nuestro trabajo de buena gana, no para nuestro patrón, no para nuestro jefe, no para la compañía para la que trabajamos, sino para el Señor, porque Él es el que nos ha proveído un trabajo.
Si vamos a hacer algo en una iglesia, en una congregación, es para el Señor. No es para congraciarse con ninguna persona, ningún miembro de la iglesia. Pero haciéndolo siempre con agrado, con ese gozo que gracias a nuestro Señor nosotros tenemos por hacerlo. No por compromiso. Que se sienta en nuestro corazón esa necesidad de querer seguir trabajando en su obra, sin pensar en cosas materiales ni económicas, porque eso no le agrada al Señor. Trabajando en la obra de Él, hablando de su palabra, estudiando y reflexionando cada día, y sobre todo viviendo en comunión y entregándole siempre alabanzas, gloria y honra. Es lindo, hermanos, saber cuál es la voluntad de Dios cuando nosotros mismos la leemos, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y comenzamos a guiarnos en base al Espíritu Santo. Porque como les dije al principio, la santa palabra de Dios no es una simple escritura. No es un simple libro que usted solo lo va a leer y ya sé. Y ya va a llegar a un lugar a hacer un examen y ya pasó. El examen es en toda la vida que nuestro Dios nos da. Y el examen que usted va a pasar es cuando le llegue el momento, porque a todos nos llegará, de estar en la presencia de Dios. Ahí va a ser el examen. Acá en el mundo no. Acá estamos aprendiendo cada día. Y el Señor en su grande e infinita misericordia nos sigue dando un día más. De usted depende y de mí depende si lo aprovecho, si yo quiero aprender a saber cuál es la voluntad de Dios y si yo quiero seguirla. Porque el Señor no me obliga. Así como no me obligó a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador, como quien vino a este mundo a sacrificarse por mis pecados y por los suyos, mi hermano. Él es así, grande y misericordioso, y nos da la oportunidad. Tomémosla, hermanos, tomémosla, amigos. El tiempo no es de nosotros, el tiempo es del Señor. Y si ahora usted tiene la oportunidad de estudiar la palabra del Señor, no lo piense más. Y pídale a Él siempre, antes de abrir la Biblia, que le dé el entendimiento necesario, porque solo Él da esa oportunidad. No hay inteligencia humana que pueda tener esa capacidad si nuestro Dios soberano, omnipotente, todopoderoso no lo permite. Vamos a terminar esta reflexión leyendo en 2 de Corintios, en su capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Leeremos el versículo 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice la palabra del Señor: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, otra voluntad del Señor es saber con quién nos reunimos, cómo nos reunimos, buscar siempre de Él en primer lugar. No puede haber una comunión, una concordia, Cristo con Belial, dice. ¿Qué es Belial? Belial es el rebelde. Belial es el desobediente, el arrogante, el orgulloso. ¿Quién es Cristo? Cristo es el incorruptible, el santo, el Rey de Reyes. No puede haber comunión con Cristo y con Belial. No puede haber comunión con personas que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. No significa que las hagamos de menos, pero tenemos que ser cuidadosos. Hasta en eso el Señor nos enseña en su palabra. Así que mis hermanos, recuerden, amigos que nos escuchan en esta noche, recuerden que hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria. Usted decide, mi hermano. Dios los bendiga y les pido de favor que se pongan de pie para hacer una oración, dándole gracias a nuestro Padre por esta oportunidad que nos dio de reflexionar un poco en su palabra. Amado Padre, Dios y Creador de todo lo que existe, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido leer de tu palabra. Pedimos, Señor, y suplicamos que podamos, Señor, mantener esa palabra en nuestros corazones. Suplicamos, Señor, de tu ayuda, Señor, de tu misericordia. Que sigas siempre, Señor, guiándonos a través de tu Santo Espíritu por el camino del bien, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos diste hoy. Te pido, Señor, que si ha habido algo que no ha sido, Señor, dicho acorde a tu palabra, seas tú, Señor, restableciéndolo en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos que te escuchan. Gracias, Señor, por permitirnos un día más alabarte y bendecir tu nombre, Señor. En esta oportunidad, Señor, elevamos a ti una oración y te suplicamos, Señor, por la vida de todas las personas acá reunidas, Señor. Todas estas familias que vinieron a escuchar de tu palabra, Señor, que vinieron a alabarte y a bendecir tu nombre. Te suplico bendiciones para todos y cada uno de ellos, así como de todos aquellos hermanos y amigos que nos escuchan desde sus hogares, Señor. Derrama bendición sobre todos y cada uno de ellos. En esta oportunidad, Señor, te ruego por la vida de nuestra hermana que se encuentra allá en El Salvador, Señor, nuestra hermana Rosa. Te pido, mi Señor, que le sigas dando, Señor, fortaleza y entendimiento para que se acerque y busque más de ti cada día. Te pido, Señor, por nuestra hermana Victoria Ruiz, que vive en la República de México, Señor. Dale, Señor, fuerza y fortaleza para que siga buscando de ti, Señor. Para que siga, Señor, encaminándose en tu camino. Porque tú, Señor, eres misericordioso con aquel que te busca, mi Dios. Te pido, Señor, bendición para todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes países de habla hispana. Bendícelos, Señor. Dale, Señor, la oportunidad a todos y cada uno de ellos a que entiendan de tu palabra, Señor. Que se cimienten, Señor, en esa semilla que tú dejaste para todos y cada uno de nosotros. Bendice este hogar, Señor. Bendice este lugar. Bendice, Señor, a tu iglesia en todo el mundo. Y bendice, mi Dios amado, a tu pueblo Israel. Todo esto, mi Señor, te lo pido y te lo suplico en unión con todos mis hermanos, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos mis hermanos.